Este es un ejercicio de reflexiones múltiples. Nos dicen que, por ejemplo, aquí en asonometría hay un espejo y refleja, por ejemplo, un prisma del que se ve esta cara. Nos dicen también que aquí, por ejemplo, vamos a continuar aquí, por ejemplo, otro prisma que se refleja, que es en realidad el borde de este. Bueno, y ahora tenemos, por ejemplo, aquí una esfera, y de esta esfera tenemos un punto de luz que la ilumina. Vamos a ponerlo, por ejemplo, pues aquí. Provocando aquí pues una elipse proyectada de sombra, que es la intersección del cono de luz tangente a la esfera y que tendrá también aquí una curva tangente a la misma. Nos dicen también que este punto tiene su proyección, por ejemplo, en el suelo. Vamos a ponerlo, esto habría que calcularlo, pero bueno, como no es el objeto de este ejercicio, simplemente pues haciendo aquí las tangentes a esta elipse obtengo sobre la vertical la proyección del punto de luz sobre el suelo, L'. Bueno, tengo entonces esto y me dicen que calcule la posición real del objeto, ya que esto está reflejado aquí en el espejo. Este es el espejo. Y me dicen que calcule también los reflejos sobre esa esfera. O sea, este es un espejo, es una imagen que no es real. Y ahora tengo que calcular la imagen, el objeto original aquí delante. Bueno, si el suelo es algo reflectante, pues también se reflejaría aquí un poco esto, de forma así, pues marcando aquí pues la sombra, y este tono quedaría reflejado aquí. Esto es tangente en el suelo en un punto, y a partir de aquí estará también la esfera, cuyo reflejo pues sería este. Bueno, hay que decir que el tono de la luz se refleja aquí, interfiriendo también en la zona de sombra, y que esto a igual distancia se refleja aquí, o sea, el punto de luz caería aquí. Entonces el punto de luz, este, reflejado, caería aquí. Y pasa incluso a este plano, los reflejos pasan a planos distintos, cosa que no sucede en las sombras. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es el cálculo del brillo, del lustre. Entonces simplemente pensamos en un perfil, tenemos la esfera y tenemos, visto así en perfil, el centro de la esfera y un punto de luz, L. Entonces si yo hago una línea que une el centro y el punto de luz, pues sé que la reflexión va a quedar sobre esta línea. Pero si hago aquí un rayo cualquiera y lo uno con el centro, si imagino un plano tangente en ese punto, pues saldrá reflejado con un ángulo igual aquí. Eso quiere decir que la reflexión vendrá según esta dirección. Si lo hago un poco más hacia aquí, pues como podemos ver, varía un poco la posición. Pero bueno, eso es una aberración óptica. En realidad el punto queda reflejado en esa zona. Bueno, pues según eso tenemos esto. Entonces imaginamos un rayo. Habría que calcular una perpendicular, cosa que no sería fácil en esta proyección. Hay un ejercicio que lo explica, perpendicular en asonometría. Hago entonces la perpendicular al plano que pasa, es el plano que pasa por este punto y por este. Y hago también la recta que une el centro de la esfera con el punto de luz. Entonces hago aquí el eje y pongo aquí un ángulo que por estar en asonometría está igual, o sea, mide el mismo ángulo. Entonces la intersección de esto, o sea, la prolongación de esto con esto, me da ahí el punto de luz reflejado. Bueno, pero no hay que olvidar que esta es la reflexión de la luz. Entonces si hacemos ahora aquí, siguiendo la dirección del eje de asonometría, cogemos una distancia igual, levanto esta distancia aquí, o lo que es lo mismo también hago aquí el punto de luz,
pues tengo que, en realidad esto también se va a reflejar allí en la esfera, o sea, el punto de luz afecta al reflejo. Y también cogiendo aquí la base de la esfera, más o menos queda aquí en la paralela, pues tengo que la esfera se apoya en este punto y tiene un diámetro exactamente igual a esa, ya que estamos en asonometría, no en cónica oblicua, no en cónica ni oblicua ni frontal. Bueno, según eso tengo el punto de luz para calcular el reflejo de este, bueno, el brillo sobre esta esfera, que no es lo mismo, pues haría lo mismo que aquí. Lo que pasa es que aquí está muy casi coincidente con el centro, pues quedaría por aquí. Imaginándola perpendicular, por ejemplo, la puedo hacer oblicua, luego donde corte hago aquí un ángulo igual el incidente al reflejado y ahí me da el punto de luz. Tengo el otro punto de luz. O sea que en esta esfera van a quedar estos dos. Pero también va a reflejar sobre este mismo plano, pues también va a reflejar este de aquí abajo. O sea que al proyectar esto con el centro y hacer una recta cualquiera, uniendo esto con esto, un ángulo igual al reflejado me da aquí el otro punto de brillo. O sea que tendría este punto de brillo, este y este otro. Y luego tendré este punto de luz que es el original, sobre el que también tendré que calcular de la misma forma. O sea, hago la recta que une los dos. Ahora hago una recta cualquiera imaginando el plano de intersección, que tiene que ser tangente en la base. O sea, tangente aquí apoyado en la figura. Digo, el plano que contiene a este punto y al centro, pues por ahí hago la recta de unión. Ahora hago una recta cualquiera, uno este punto con esto y hago un ángulo igual aquí, obteniendo ahí la reflexión. Eso quiere decir que la reflexión de este punto es esta. Bueno, pero también tendría que calcular la reflexión de esto, porque es un punto que se refleja y que también tiene su lustre, provoca aquí el brillo. Entonces haría exactamente lo mismo que hice aquí. Uno este punto con el centro y hago la perpendicular, imagino el plano que contiene y lo mismo ángulo igual pues me caerá aquí, por ejemplo. Bueno, por último también habría que reflejar este que queda aquí abajo. Este que queda aquí abajo, pues el procedimiento ya es el mismo. Ya no hago aquí todo el detalle, pero bueno. Entonces me quedaría este brillo reflejado aquí, este reflejado aquí y este abajo reflejado aquí, con lo cual ya tendría todos los brillos de esa figura. Luego hay que decir que el procedimiento para calcular los brillos, que son en realidad los reflejos de las luces, pues también servirían para calcular todos los puntos que se reflejan sobre la esfera. Y por supuesto, aquí también tengo el punto de luz. Entonces el cono de luz que provoca aquí la sombra, si aquí casi es tangente y corta aquí, pues aquí también lo será. Y lo mismo aquí abajo. O sea que tendría que esta línea así corta aquí, pues esta también cortará ahí detrás. Entonces tengo aquí la elipse y aquí tengo su simetría. Lógicamente si esta viene hacia aquí, aquella va un poco hacia allá. Y también tendría el cono tangente que separa aquí la curva de luz y sombra. Pero bueno, nos interesaban más los reflejos. Lógicamente la sombra se va a reflejar también. Vamos a coger por ejemplo esto como sombra proyectada, la sombra de la esfera que se proyecta sobre el suelo, y aquí igual. Bueno, pues decíamos que esta sombra se va a reflejar aquí hasta ahí y esta pues también se va a reflejar aquí. ¿Y cómo podemos calcular estos puntos de reflexión? Pues exactamente igual que hicimos con la luz. O sea, es un punto cualquiera, lo hago aparte para no llenar. Exactamente el mismo procedimiento. Este punto resulta que si lo unimos con este, pues va a quedar en esta línea. Si hago una cualquiera hacia la esfera, lo uno con esto y un ángulo igual,
me provoca aquí el reflejo de ese punto. Entonces todos los puntos me van determinando aquí la reflexión de esa curva. Y lo mismo pasa con el reflejo de todo lo demás. Todos los puntos podría sacarlos también por esa forma, por ese método, ¿no? O sea que no solo podría obtener el reflejo de las sombras, sino que podría obtener el reflejo de todo el espacio. Por ejemplo, de esta línea que viene por aquí, pues quedaría por ahí detrás reflejada respecto a nuestro punto de vista. Cogiendo aquí, pues lo mismo, la línea que une esto, luego haciendo una perpendicular, sale respecto a esto en esta dirección, pues caería aquí. Lo mismo, el contorno de este prisma donde termine, pues exactamente igual, también se reflejaría aquí en el interior, aquí, y aquí, pues exactamente igual. Lógicamente, cuanto más se aleje, más se va a curvar hacia los laterales, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento. El objeto era simplemente calcular esos brillos en el espacio, tal y como lo vimos aquí.